Gloria al Señor. Bueno, qué bueno es que Dios nos permita una vez más. Hoy estamos en nuestro 7º día de ayuno. Bueno, para los que han podido hacerlo durante todos los días, bueno, gracias a Dios por sus vidas, porque sé que ha sido de bendición. A algunos les cuesta trabajo. No piensen que a mí no me cuesta también muchísimo el trabajo. Pero creo que una de las cosas que les puedo compartir que sirve a mí y que me ayuda para que sea más fácil hacer un ayuno es que antes de entrar en el ayuno me preparo mentalmente para lo que voy a hacer. Es decir, cuando yo tomo una firme decisión en algo que quiero hacer, es mucho más fácil si yo entro así, simplemente me comprometo con alguien o algo, y no lo hago yo mismo desde mi propio corazón diciendo lo voy a hacer, me es mucho más difícil. Como cuando usted sabe que tiene que entrar a trabajar a las 6 de la mañana, usted sabe que se tiene que levantar a las 5 o antes para estar listo para ir al trabajo. De otra manera no va a llegar. Entonces, si usted ya mentalmente prepara su corazón, su cuerpo para hacer algo, es mucho más fácil. Y eso nos ayuda a hacer el ayuno. Así que 21 días es un tiempo especial para hacer un ayuno porque se ha considerado que por muchas personas que 21 días son los que se necesitan para cambiar ciertos hábitos en nuestras vidas, a veces positivos o a veces negativos. Cuando nosotros practicamos algo durante 21 días, en cierta manera lo aprendemos. Yo creo que si ponemos ese ejemplo a las personas que quieren aprender a conducir, yo creo que 21 días de práctica es más que suficiente para decir, ya puedo y manejo un carro con la suficiente capacidad para conducir. Como si de pronto uno dice 21 días, necesito acostumbrar mi cuerpo a que se levante temprano. Bueno, hay algunos de nosotros que ya hemos habituado nuestro cuerpo a cosas como estas y no necesitamos ni siquiera del reloj de la mañana que nos despierte. Cuando ya estamos despiertos, muchas veces antes de que el reloj suene. ¿Sabe por qué? Porque hemos creado un hábito, el hábito de hacerlo. Y cuando usted lo hace, ya su cuerpo responde de manera natural a las cosas a las que usted le ha disciplinado. El hábito de decir, no voy a hacer esto hasta cierta hora del día, y usted lo empieza a practicar y practicar, cuando ya usted le es muy fácil, no necesita que alguien se lo recuerde, ni usted mismo se lo tiene que recordar, sino que su propio cuerpo ya tiene el reloj biológico que le ayude a cumplir ciertas cosas. Así que el hábito de practicar 21 días de ayuno durante el principio del año es algo que ha sido característico en esta iglesia durante los últimos 10 años. Los hemos hecho desde que empezó este ministerio, siempre lo hicimos parte de ello. No acostumbramos los primeros días del año porque todavía sabemos que están en las fiestas, las reuniones y todo, las personas en sus casas y tienen sus comidas especiales y les sobró todavía del año nuevo y todo. Y lo que dejamos unos días para empezar. Pero yo hago parte de muchos grupos de pastores donde todos ya empezaron el primero, otros en la mitad, otros empiezan al final, pero ya están en 21 días de ayuno que sirven. Pero mientras meditaba esta semana de la importancia de las áreas que quiero yo también como pastor, decirle al Señor, esta área yo quiero que el Señor haga en mi vida. Porque no piense que uno como pastor, entonces ya el pastor ya todo lo tiene y ya lo alcanzó, ya lo necesita Dios. No. Lejos de eso. No, como pastor también tengo que ponerme en las manos de Dios. Y que el Señor me muestre a mí áreas que puede ser que las haga consciente o inconscientemente, donde también tengo que decirle, Señor, admito que tengo este error, que hay esto en mi vida que necesita ser cambiado. Pero durante esta semana, mientras hemos estado en el ayuno, ha sido de gran bendición para mí, pero constantemente también he tenido tiempos de oración. Porque ayunar sin orar es simplemente aguantar hambre, así de sencillo. Si usted ayuna, ¿sí? Si usted ayuna y no ora, usted está haciendo una dieta de 21 días. Si usted ayuna y no ora, usted quiere bajar de peso todo lo que se comió en Navidad y el 24 y el 31. Cuando se mira al espejo dice, wow, mire cómo me he engordado, cómo he cambiado. Entonces dice, está haciendo eso. Pero si usted quiere que el ayuno tenga un resultado especial, espiritual en su vida, necesariamente tiene que unir la oración a el ayuno. Jesucristo oró
40 días y 40 noches. Pero también Él combinó la disciplina del ayuno con la disciplina de la oración. Voy a tener una serie de 5 disciplinas durante todo este mes y el primer semana de enero, que quiero que no se pierda esta serie de enseñanzas, que nos hablan de ciertas disciplinas espirituales que nosotros deberíamos tener como discípulos del Señor, que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Y la semana pasada hablamos del ayuno, pero yo quiero que hablemos de una que hace parte de esa disciplina del ayuno, pero que la podemos combinar con nuestro trabajo en crecimiento. No necesariamente tiene que venir a la iglesia todos los 7 días o los 21 días del ayuno. Ustedes de su casa tienen que orar, y Jesús aquí nos está enseñando cómo orar. Y tú cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Ven qué tremendo? O sea que hay personas que oran por hipocresía. ¿Y qué es un hipócrita? ¿Qué es un hipócrita? Bueno, yo sé que ustedes tienen una definición, pero la palabra hipocresía es muy antigua y viene de la época de los griegos. De los griegos, no sé si ustedes sabían eso. Pero los griegos les decían hipócritas a todas las personas que actuaban, que hacían parte del teatro, así llamaban. O sea que en el pasado a los actores les decían era hipócritas. ¿Qué significaba eso? Que los hipócritas o los actores hacían un papel o hacían una cosa que ellos mismos no eran. Ellos estaban representando a alguien, pero sus vidas no eran eso, era solamente una actuación. Exactamente sucede con nosotros cuando nosotros venimos a la iglesia, oramos y levantamos las manos al Señor, pero no estamos hablando con Dios, sino tenemos un soliloquio, una comunicación con nosotros mismos. Hablamos a nosotros mismos. Como cuando Jesús, al hablar de la oración del fariseo y del publicano, dijo, poniendo el ejemplo de estas dos personas, dijo que el publicano dice que levantaba sus manos a lo alto, miraba al cielo y él decía, Padre, gracias, porque no soy como este que está aquí a mi lado. Si oraba el fariseo, imagínense, oraba a Dios mirando al que estaba al lado. No soy como este. Ayuno 2 veces por semana. O sea que el ayuno hacía parte también de la costumbre de los judíos y los fariseos. Además de eso, doy diezmos de todo lo que gano. Esa fue la oración. Pero la Biblia nos dice en el mismo pasaje que él oraba consigo mismo. Oraba consigo mismo. O sea que él estaba hablándose a sí mismo. No le estaba hablando a Dios, a nadie le estaba hablando, se estaba echando flores. Y eso es lo que hace uno cuando su oración no está produciendo un cambio, o nuestra oración es vana o vacía, nuestra oración es hueca, es nuestra oración repetitiva que hemos aprendido de memoria, pero que no sale de un corazón que está viviendo o sintiendo lo que está orando. Por eso es que la oración de la iglesia cristiana es muy diferente un poco de la oración que se hace en la iglesia tradicional. Nosotros los que crecimos y venimos de familias católicas sabemos que orábamos. Cuando yo era niño y visitaba a mis primos en sus casas, nosotros nacimos en Medellín, pero nos fuimos a vivir a Bogotá. Y cuando éramos niños, a veces mamá nos permitió, por ejemplo con mi hermana Ana, viajamos con nuestros primos y nos quedábamos donde la tía, eran muy católicas. Y como eran muy católicas, nosotros hacemos la oración con la camándula. Entonces con la camándula uno hace una oración, ¿cierto? Entonces la persona dice algo y el otro le tiene que responder. Y es más o menos la práctica. Entonces mientras estábamos acostados en cama, mi tía en la otra cama, en otro cuarto, nosotros al otro lado con nuestros primos, íbamos haciendo el rosario. ¿Y cuál era el problema de la oración? Porque ella decía, Padre nuestro que estás en los cielos, y uno le contesta, ¿cierto? Entonces mi primo y nosotros estábamos ahí y contestábamos, santificado, y ahí termina. Y ella seguía y nosotros 2, 3 palabras y eso era un juego para nosotros. Y ella decía 1, 2, 3 y bueno, las muchas oraciones que hay que hacer, pero como las sabíamos de memoria, simplemente las repetíamos, no sentíamos nada. El problema con esa oración
es que es una oración que está completamente alejada del contexto nuestro. No que hacer el Padre Nuestro esté prohibido, claro que no. El Padre Nuestro es la oración modelo que Jesucristo nos dio para que nosotros la practicásemos. Pero resulta que no siempre esta oración tiene el formato conforme a la necesidad que nosotros vivimos. Porque cuando yo hago una oración, yo tengo que estar relacionado. La oración nuestra es una oración íntima y personal con Dios, donde yo tengo la oportunidad de hablar con Dios la necesidad que yo tengo. Si yo estoy en el hospital visitando a una persona que está muriéndose en ese instante, mi oración no va a ser decirle al Señor gracias por los alimentos y líbranos de las tentaciones, etcétera y etcétera, sino que mi oración va a ser de manera específica guiada por la circunstancia que me está rodeando en ese instante. En eso radica la diferencia en nuestra oración. La oración que usted hace aquí cómodamente sentado dentro de la iglesia es una, pero le puedo asegurar que aquella persona que usted ve en la calle, que no tiene que comer, que no tiene trabajo, que no tiene que dormir, su oración es muy distinta y muy seguramente más intensa que la oración que usted hace cómodamente aquí, porque no necesita todas las cosas que esa persona con desespero está buscando. Su oración es muy diferente cuando va a buscar trabajo. O la oración es muy diferente a aquella mujer que lleva a su hija que está muriendo y que ya no tiene el dinero suficiente para pagar todos los biles que van a salir como una cirugía en un hospital costoso. La oración de ella va a ser diferente, va a ser consistente, va a ser de lo más profundo de su corazón. Por ello es que el Señor no es que le interese que usted repita una oración día y noche si ella no tiene un sentido, y por eso Él quiere que usted lo haga. Ahora, al Señor no le interesa tampoco su posición a la hora de orar. Usted puede orar sentado, lo puede hacer de pie, lo puede hacer de rodillas, lo puede hacer postrado, lo puede hacer en su cama, como quiera. Porque no es tan importante la actitud posicional o la forma en que mi cuerpo esté para orar a Dios, más la posición que tiene el corazón. ¿Cómo está el corazón a la hora de oración? No es palabras rebuscadas que yo tenga que hacer para llegar al presidente. Hay personas que piensan que cuando tengamos más palabrería, oh Padre Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, y entre más cosas le digamos, más fácil es nuestra oración. No. Fíjese que la oración del publicano fue sencilla y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y fue una oración extremadamente corta, pero la Biblia dice que Jesús aceptó y justificó a este hombre por esa pequeña oración. Alguna persona llegó a una tienda y le dijo: dame del líquido perlático de la caña de azúcar. Y la persona pues se queda asombrado porque ¿para qué le hace todo ese adorno para pedir algo como eso? Cuando nosotros nos acercamos a Dios, utilizamos ese lenguaje bien rebuscado y del pasado y todo. Queda como cuando su hijo, para darle un ejemplo, si mi nieto llegara un día: abuelo, altísimo abuelo, pastor, conferencista y predicador, después me pidiera algo, yo le diría: amigo, su hijo está loco, algo le está pasando. Porque no voy a entender a mi hijo cuando me llegue diciendo un montón de cosas. Porque eso, incluso en la manera de comunicar, muestra que la relación no es tan cercana. Si cuando yo me acerco a mi papá, le voy a utilizar el lenguaje más sencillo, el que él conoce, porque es mi padre. Y a mi hijo yo le voy a escuchar y le voy a entender. No necesitará ningún lenguaje rebuscado para entender que es mi hijo y que lo que me esté pidiendo. Pero si me dice algo utilizando todo ese lenguaje, voy a pensar que algo le está pasando. Entonces se da cuenta que el Señor incluso le dice: cuando ustedes oren, no usen una vana palabrería, que piensan que por su vana palabrería serán escuchados. ¿Sabe de dónde viene esa palabra? ¿Sabe? Viene del Antiguo Testamento, cuando Elías y los 450 profetas estaban en ese gran desafío para demostrar quién era el verdadero Dios. Y Elías les dice: el Dios que responda por fuego, ese es el Dios verdadero.
¿Y qué fue lo que sucedió? Pues Elías les dice, como ustedes son muchos más, pues yo les voy a dar a ustedes la oportunidad que oren a su Dios y que responda sobre este sacrificio. Así que empezaron ellos en la mañana y empezaron a orar los 450, gritando, saltando y haciendo de todo. Al mediodía todavía no había terminado la oración. En las horas de la tarde seguían y no, a tal punto que Elías ya se burlaba de ellos y les decía, sigan orando, alcen su voz y griten más, porque tal vez el Dios de ustedes está ocupado, o está durmiendo, o está atendiendo algún negocio. Y ellos incluso tomaron sus cuchillos y se cortaban y se hacían cosas en su cuerpo. A la hora de la tarde, pues como sabemos, no hubo ninguna respuesta. Entonces se dan cuenta que era vana palabrería, le estaban hablando a alguien que ni les escuchaba ni les entendía, que piensan que entre más y más ores, sí. Ahora, no estoy en contra de que usted tenga largas oraciones, porque a medida que usted va creciendo y cuando usted está en ayuno, obviamente usted va necesariamente a tener la necesidad de orar más, un poco más. Recuerde que Jesús también dio la parábola de la mujer que fue insistente en la oración y que iba día y noche donde el juez para que le hiciese justicia. ¿Y cuál fue la respuesta del juez? Le concedió en base a que ella fue constante, que fue a la presencia. O sea que todo tiene un límite, pero tiene que haber una razón de ser. De pronto, si yo voy a la presencia de Dios y quiero estar 3 horas, de pronto el Señor no quiere que yo esté 3 horas. Señor, dame un carro, dame un carro, dame un carro, dame un carro durante 3 horas. Creo que al Señor no le va a interesar esa oración y no va a recibir el carro, sino que Dios quiere que esas 3 horas sean pasadas en la presencia de Él, utilizando las palabras apropiadas y adecuadas para nosotros creer. Recuerden, la intención de mi enseñanza en este día es que usted se apropie de lo que es importante de la oración. Efesios capítulo dice que los padres deben educar a los hijos en la disciplina y en la instrucción de Dios. Y la oración hace parte vital para que nuestros hijos crezcan y para que usted crezca. Le voy a decir algo que el Señor me ha dicho en esta semana, y obviamente no es un secreto, hermanos, eso lo sabemos todos. Por ahí dicen, el que no ayuna, el diablo se lo desayuna, y el que no ora, el diablo se lo devora. Y aunque es un dicho ahí solo medio gracioso, parece que cuando nosotros dejamos de orar de manera especial es cuando empezamos a caer en pecado. Y es más fácil la puerta. Si usted ora poco, le puedo asegurar que la condición espiritual suya es pequeña. Casi por seguro. Porque usted pasa muchísimo tiempo haciendo cosas que no son espirituales, que no hacen que su espíritu crezca, y por supuesto eso hace mucho espacio para que el enemigo haga daño en su vida. Por eso es bueno que usted entienda que la oración no es opcional para nosotros como hijos de Dios. La Biblia dice, orad sin cesar, orad. Aún los musulmanes nos dan ejemplo porque ellos mínimo oran 3 a 5 veces diarias. ¿Cuántas veces oras tú? Y cuando hablamos de orar, no es que oró porque se compró una soda y se la tomó y después se compró una galleta y fue la segunda oración. No, porque tiene espacios para orar. Aún para ayunar, tienen un mes completo todos los musulmanes. El mes del Ramadán es el mes del ayuno de los judíos. Quiero compartirles una bella ilustración del poder de la oración y quiero que me escuchen, que es muy bella. George McCluskey tomó este versículo de manera seria y apenas él hizo una familia con su esposa, él decidió invertir 1 hora diaria de oración con su esposa por sus hijas. Él desde que se casó, todos los días oraba 1 hora y cuando ellas crecieron, las metieron al grupo de oración que ellos tenían. Porque él quería que tuviera una familia cristiana y que sus hijas crecieran en eso. Así, con el tiempo fue pasando sus oraciones, ya no solamente incluyó a sus hijas, sino que también incluyó a los nietos y a los bisnietos. Todos los días, de 11 de la mañana al mediodía, él oraba durante 3 generaciones.
3 generaciones de oración. Los años siguieron pasando y sus 2 hijas dedicaron y se entregaron al Señor y se casaron con 2 hombres que estaban sirviendo al Señor en el ministerio. Las 2 parejas tuvieron 5 hijas, 4 niñas y un niño. Las 4 hijas todas se casaron con pastores y el niño se volvió pastor. Los 5 fueron pastores. Los primeros 2 niños de esta nueva generación eran chicos y apenas de graduación a graduación, de high school a la universidad, se juntaron con 2 de sus primos que escogieron el mismo colegio y fueron y compartieron las mismas habitaciones en la universidad. Durante el primer año de la universidad, uno de ellos decidió abandonar la universidad y se metió al ministerio. Y el siguiente, el otro, no continúa en el ministerio. Ahora, él indudablemente sentía la presión porque en toda la familia, todos los que estaban creciendo entraban al ministerio, pero él decidió estudiar psicología. Permaneció en la escuela y tuvo un doctorado y empezó a escribir libros que se convirtieron en bestsellers, vendidos por todo lado para padres. Miren, los libros de él se volvieron tremendos libros para padres porque venía de una familia y de un legado poderoso de padres y de personas que estaban bien metidos en la presencia de Dios educando a sus hijos. Esta joven empezó un programa en la radio que se escucha en más de 1000 estaciones en el mundo cada día. El nombre de él es James Dobson. James Dobson, que nosotros lo escuchamos todavía en inglés y en español. ¿Cómo se llama? Focus on the Family. Enfoque a la familia. Ese programa está en ambos idiomas, en enfoque a la familia, en español y en inglés. ¿Cómo no vamos a entender que un hombre tiene un legado tan poderoso de oración, de formación para padres? Si viene de unos padres, unos abuelos y bisabuelos que tenían en alta estima lo que significa la oración. Así que hay poder, pero poderoso y grande a la oración, hermanos. Un poder sobrenatural en la oración. Por eso nosotros estamos llamados a dedicar un tiempo especial. Y estamos en una iglesia de pastores coreanos, donde estos pastores coreanos tienen el hábito y la disciplina de la oración, hermanos. Nosotros estamos en casa orando, ellos están aquí en la iglesia todos los días, de martes a sábado, a las 5:30 de la mañana, ya usted ve a los hermanos aquí en oración, todos los días. ¿Y sabe qué es lo curioso? Esto no es esta iglesia, toda la iglesia coreana es así. En Corea las iglesias todas oran en la madrugada. Todas oran, van a la iglesia. Gente que tiene en el corazón ese ADN para buscar de Dios. Oran y oran. Sí, esta semana tuve la oportunidad de hablar con la pastora que ustedes ven aquí sentada de inglés. Ella me dice que ella viene de una familia, todos son cristianos en su familia. Son 10 hermanos, todos cristianos, todos cristianos. Ella es la tercera en la familia y estuvo muy enferma en la niñez. Dice que sufría de una cosa que le salía en la piel que la hinchaba toda, completamente, toda. Fue difícil la niñez para ella. Pero que ellas, como he venido de una familia cristiana, se iban a la montaña a orar. Y ellas iban un mes a la oración. A la montaña, ¿verdad? En una horita o dos, no, un mes se metían a la oración. Y allá dice, me iba un mes a la oración y estando un mes en la oración, yo no tenía ningún problema con mi piel. Pero no era sino que me bajara de la montaña y me iba para la casa y empezaba ya a quedar allá bien lastimada. Y lo hacía todos los años, ella se iba. Todos los años hacía 2 ayunos de 7 días completos, sin comida de nada. 7 días estoy en oración y ayuno. Toda su familia es cristiana. Y en su familia no hay gente que no sea cristiana. La familia anterior de ella, todos son cristianos. Y hoy en día toda su familia es cristiana. Ella es la única que está en el ministerio aquí con nosotros. Esa es la costumbre que ellos tienen, orar, porque entienden la importancia de orar. Por eso mi consejo para hoy, hermanos, es, como esta es la segunda disciplina de la que estoy hablándoles, es que no haga solamente un ayuno porque usted sabe que lo necesita. Piense en esas áreas de su vida de las que a usted le cuesta controlar. Todos tenemos áreas que nos cuesta. A veces es nuestro orgullo, a veces son nuestra debilidad, es nuestra carne. A veces, hay uno que pronto le gusta el alcohol,
que le gusta, no sé, de pronto hay gente que le gusta visitar páginas pornográficas en internet. Hay personas que miran su computador cosas inapropiadas. Hay personas que miran cosas y saben ocultarlas para que su esposa no las vea. Si usted tiene un problema de esos o de otra cosa, el ayuno, le voy a decir, es una llave poderosa para cambiar esos hábitos. Pero solo no funciona. Porque si solo hace ayuno y no ora, usted está bajando de peso. Es lo único que está haciendo. Por unos días. Entonces necesita que haga parte de su ayuno una oración en la mañana, donde usted le hable a Dios y le diga: Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Cómo quieres que conduzca mi vida? Créanme, hermanos, que el Señor poco a poco, a medida que usted va orando y va ayunando, va a empezar usted a sentir esa fortaleza espiritual para abandonar aquella cosa que le ha costado durante tiempo. Es precisamente la clave. La clave de estos hombres que han entrado en la presencia de Dios es esa. La clave es la oración, combinada con esta disciplina. Y este es el ayuno de 21 días. Pero el ayuno no podemos simplemente hacerlo ahora y volver al otro año. No, durante el año tiene que haber tiempos de 1, de 2, de 3 días, o como usted sienta la necesidad. Cuando usted sienta que aquello que ha dejado está volviendo, quiere decir que necesita regresar al sitio de trabajo en su vida. El ayuno es el perfecto lugar donde usted se coloca como en las manos, en el taller de Dios, para que le muestre su condición. Donde usted se aparta por un tiempo y le dice: Señor, esto es lo que yo soy. En el ayuno usted puede ir muy vestido como yo, con corbata, camisa, con todo, pero ahí en el ayuno usted delante de Dios está completamente desnudo. No hay nada que le podamos ocultar. Él está viendo nuestro corazón, nuestra mente. Conoce lo que hice ayer, antier y la semana pasada, y sabe lo que voy a hacer hoy, mañana y en 15 días. O sea que no hay un lugar ni hay un espacio donde nosotros nos podamos ocultar. Por eso es tan importante que usted haga eso. Recuerde, si usted siente que sigue haciendo y practicando lo mismo día tras día, le puedo decir que si usted se evalúa de uno a Dios, sabe que no está orando lo suficiente. Que le falta tiempo para estar en Dios. Que necesita doblegar esa parte. Nuestra carne nos domina. Nuestra carne nos controla. Este cuerpo nos dirige, nos dice qué hacer. Y necesitamos darle fuerza a este hombre interior a través del ayuno, donde Él sea el que dirija nuestras vidas, donde Él diga qué hace y qué no hace. Y esa es la parte, por eso la Biblia dice: de día y de noche afligiréis vuestras almas. Y cuando la Biblia dice en el Antiguo Testamento afligir su alma, está hablando de su cuerpo y está hablando de ayunar. Afligiréis vuestras almas. Aproveche estos 21 días. Hagan las lecturas que se están enviando en el devocional cada día y mediten en ello. Y permita que Dios le hable y le dirija. A mí me encantaría poder levantar una generación como la que hicieron esta familia. ¡Qué bueno ser! ¡Qué bueno levantar una familia como estas! Una familia como esa familia que nosotros leemos en Jeremías. La familia de los recabitas, hermanos. La familia de los recabitas, hermanos. Un hombre dio unas palabras a su familia. 200 años después, sus hijos continuaban creyendo las mismas palabras. Un hombre un día le dio instrucciones a sus hijos. Se había muerto hacía 200 años, pero las palabras de él estaban haciendo eco, generación tras generación y generación. Su vida había transformado esa familia. Historiadores en 1900 estuvieron en África y encontraron descendientes de los recabitas. ¿Sabe qué dijeron? Que los recabitas todavía tienen costumbres como las que la Biblia dice 1900 o 2000 años después todavía es. ¿Sabe cuál fue la costumbre? ¿Cuál fue el mandamiento que él les dijo? El más importante, les dio 3 o 4, pero solo les voy a decir: no beberéis vino, ni ustedes, ni sus mujeres, ni sus hijos, ni sus hijas. Nunca van a beber vino. Y ellos nunca hacen eso. Y cuando lo visitaron en la casa del templo del Señor, a pesar de que un profeta les ofreció vino, les dijo: no, Jeremías, porque nosotros no bebemos vino, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nadie en nuestra familia. Pero el Señor les pone a esta familia como ejemplo a todo Israel,
para decirles, este hombre, Jonadab, hace más de 200 años muerto, les dio unas palabras a sus hijos, a sus nietos, bisnietos. 200 años en la tumba y todavía ellos creen en sus palabras. Y yo, siendo vuestro Padre y vuestro Dios, les hablo constantemente acerca de sus cosas y ustedes no cambian. Dios comparó la fidelidad de esta familia a la fidelidad de toda una nación. Amados, eso solo se hace cuando nosotros tenemos una fuerte relación, una buena conexión con Dios que impacte nuestra generación, que impacte nuestros hijos. Usted y yo, mañana nos iremos. Nuestros hijos son los que quedan y ellos van a continuar el legado que nosotros les hayamos dado. Bueno o malo, el ejemplo que ellos hayan visto va a quedar en sus corazones. Si nos conocieron como hombres de oración, como hombres de búsqueda de Dios, como mujeres que se servían al Señor, ellos van a recordar, así era papá, así era mamá, así quiero ser yo, así quiero una esposa y así quiero mis hijos, que también crezcan con esa misma visión. Pero eso sucede cuando nosotros fortalecemos, crecemos, dependemos de Dios y le damos un espacio a Dios para que el Señor transforme nuestras vidas, cambie nuestro carácter y transforme todo nuestro ser en la imagen del Señor Jesús.